Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder seguir meditando en la escritura del Señor. Gracias a Dios que estamos observando la gran importancia de la teología, ¿no? La gran importancia de que un creyente estudie la palabra de Dios, estudie teología, teología bíblica, la teología que enseña las escrituras, para que nosotros no seamos engañados, ¿no? Ya que la teología cristiana, y podemos observar que la teología cristiana pues es el estudio de la revelación divina de la palabra de Dios, donde la pieza central es Dios mismo, ¿no? Y es el esfuerzo, es un esfuerzo que nosotros debemos de poner, es tener disciplina en las escrituras, de meditar en la palabra del Señor, ya sea en las mañanas, al mediodía, por las tardes, en la noche, junto con tu familia, junto con su familia. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos aprendiendo acerca de la gran importancia de la voluntad de Dios y los hechos o los actos del Dios Trino, ¿no? Como nos enseña el profeta Jeremías, que nosotros debemos alabarnos en conocer a Dios. ¿Sí? ¿Quién es Él? Esa es la gran importancia, ¿no? Para nosotros como creyentes estudiar la teología debe ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad, cuando el creyente no estudia las escrituras, no profundiza, puede ser engañado fácilmente, ¿sí? Puede ser engañado fácilmente. Por esa razón, por ejemplo, vean cómo dice el texto en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Nos enseña, dice, 2 de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La escritura enseña que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ahora, vamos a analizar un poco este pasaje, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo de Timoteo, 2 de Timoteo 3:1. ¿A qué llama postreros, postreros días? ¿A qué lo llama los postreros días? Bueno, los postreros días más que nada se está refiriendo, amados hermanos, los postreros días más que nada se están refiriendo, vamos a ponerlo aquí, se está refiriendo a esta época, se refiere también a esta era, o se refiere también este tiempo, este tiempo en el que estamos. Pero puedes preguntarte, oiga hermano, pero ¿cuándo comenzaron los postreros días? Bueno, la misma escritura nos enseña ahí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, nos enseña cuándo comenzaron los postreros días, desde qué momento comenzaron. La Biblia nos enseña que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? El texto dice que en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, desde la aparición visible de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Desde que Él vino a esta tierra, desde aquel momento que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ya comenzaron, abrió la antesala de los postreros días, ¿no? También recordemos que en Gálatas 4:4 nos enseña también, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Desde ahí ya comenzaron los postreros días, ya comenzaron, ¿no? Los postreros días se refiere a esta época, a este tiempo, ¿no? Y la Biblia ahí en 2 Timoteo 3:1 enfatiza esa palabra, tiempos peligrosos. ¿Por qué dirá la palabra del Señor? ¿Por qué dirá tiempos? Vamos a ver, tiempos peligrosos. ¿Por qué dirá tiempos peligrosos? ¿A qué se refiere? ¿A qué tiempos peligrosos se refiere? ¿Va a haber una crisis económica? ¿Se refiere a las guerras? ¿Qué se refiere a los tiempos peligrosos? ¿Va a haber un ataque en contra de la
sana doctrina, la sana enseñanza de Dios. Va a haber un ataque en contra de la sana doctrina, en contra de la palabra del Señor, ¿no? Ya que muchos van a querer oír, escuchar lo que los falsos maestros quieren enseñar, ¿no? Cuando dice tiempos peligrosos, se está refiriendo al ataque en contra de la sana doctrina, ¿no? Por eso el apóstol Pablo aconseja a Tito 2:1, ¿sí? Pero tú, le está hablando directamente a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, habla lo que está de acuerdo, ¿no? Ahora, estos tiempos peligrosos se está refiriendo, amados hermanos, se está refiriendo al ataque en contra de la sana doctrina, donde va a haber hombres, sí, vamos a escribir aquí, donde va a haber hombres, vamos a ponerlo, poseídos por demonios. Donde va a haber hombres poseídos por demonios, ¿no? Por estos seres malignos, ¿no? Donde van a enseñar falsas enseñanzas. Estos hombres perversos van a enseñar falsas enseñanzas. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos estudiar la Escritura, porque estamos en tiempos peligrosos donde la palabra del Señor está siendo atacada, ¿no? Hacen más caso lo que enseñan estos falsos maestros. Y hoy en día el creyente está durmiendo. Todo lo que le dice no va a la Escritura, como los hermanos de Berea, ¿no? Estos hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo les estaba enseñando acerca del Cristo, ellos iban a las Escrituras para ver si es verdad lo que Pablo estaba enseñando. Por esa razón, hermanos, nosotros estamos en los posteros días y estamos en tiempos muy peligrosos donde hay hombres perversos. Vean cómo son estos hombres, de acuerdo a la Escritura, cómo nos enseña. Vean cómo nos enseña. Según de Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Vean cómo nos enseña la palabra de Dios. Del versículo 2 al versículo 4, ¿sí? Del versículo 2 al versículo 4, de aquí hasta el versículo 4, ¿sí? Y parte del 5 nos enseña que estas son las características de estos hombres perversos que están siendo o están poseídos por seres malignos, ¿no? Que traen falsas enseñanzas, ¿sí? Que no traen la verdadera enseñanza, ¿no? Pero lo más peligroso es que estas personas, dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Ellos van a aparentar que son ovejas de Dios, son ovejas y pertenecen al rebaño, pero eso no es cierto. Tendrán apariencia de piedad, ¿no? Imagínense lo más peligroso. Por esa razón la Biblia nos enseña que nosotros vamos a conocerlo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por su forma de hablar, no por su lenguaje, su forma técnica de hablar, de enseñar la palabra de Dios, no. Por sus frutos lo vas a conocer. Por sus frutos nos enseña en Mateo capítulo 7, ¿no? De esa forma vamos a conocer a los verdaderos, ¿no? Esto podemos observar, que estas personas tendrán apariencia de piedad, ¿sí? La Biblia es muy clara. La Biblia no hay engaño, no hay error. Muchos falsos predicadores dicen, no, las escrituras o la palabra de Dios le faltó más revelación. Por eso Dios me habló y Dios me dijo, cuidado, la Biblia está completa. Tenemos 66 libros en lo cual Dios se ha revelado a través de esos libros, a través de esas páginas que tú tienes en tu mano, en tu palabra, ¿sí? La Biblia, independientemente sea qué Biblia tengas, ¿no? Sea la Reina Valera, la de 1960, la Reina Valera de 1909, etcétera.
pero tú tienes ahí la palabra de Dios que no tiene error, no tiene ningún error la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros debemos esforzar y debemos de tener disciplina en las escrituras para que nosotros vayamos aprendiendo cada vez. Bien, ahora, hermanos, estos falsos tienen apariencia de piedad, pueden llamarse hermanos, pero por dentro son ávaros, son amadores de sí mismos, ¿sí? Son vanagloriosos, ¿sí? Son crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Por eso hay que evitar a esas personas. Cuando un predicador esté enseñando la palabra de Dios, hay que analizarlo, hay que traerlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, para que no seamos engañados y no seamos arrastrados por falsas enseñanzas, ¿no? No seamos arrastrados. Vean también cómo nos dice en 1 Timoteo, capítulo 4, cómo nos enseña la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí podemos observar, ahí podemos analizar que en los postreros días o en los postreros tiempos, algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, ¿sí? Estos hombres que van a ser influenciados por espíritus engañadores y que van a engañar al rebaño, ¿no? Por esa razón, el cristiano, el creyente debe estudiar teología, la teología bíblica, la teología de las escrituras, la teología pura que enseña la palabra de Dios, para que no seamos burlados y no seamos engañados, ¿no? Porque estamos en esta época, estamos en estos tiempos donde ya estamos en los posteros días, donde el creyente necesita mucho la sana doctrina. La sana doctrina, no Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, no, vamos a las escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayamos a nuestras escrituras, vayamos a la palabra del Señor, para que nosotros enseñemos la correcta enseñanza, enseñemos a los hermanos, ¿no? Por esa razón, el apóstol Pablo nunca le dijo a Tito: vayamos a las visiones, escribe lo que Dios te vaya a decir. No, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Y el Espíritu Santo inspiró a Tito a escribir la palabra de Dios, lo que él le pareció al Espíritu Santo, lo que bien le pareció al Espíritu Santo, no lo que digo yo, no lo que pienso yo, no mis emociones, no, lo que dice Dios, vamos lo que dice Dios. Por esa razón, amados hermanos, debemos estudiar, ¿no? Ahora, hay una pregunta: ¿cómo conocer la verdadera doctrina? ¿Te has preguntado cómo la vas a conocer? ¿Has meditado en eso? ¿Cómo conocer la verdadera doctrina? ¿Nunca has meditado? Vamos a las escrituras. Vamos a San Juan. Sí, San Juan capítulo... Perdón. San Juan capítulo 7 versículo 16. Vamos a ver cómo conocer la sana doctrina. Vamos a observar cómo vamos a conocer nosotros si lo que enseña proviene de Dios o no. Cómo vamos a conocer la sana doctrina, ¿no? ¿Cómo la vamos a conocer? Vamos a ir a las escrituras. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan 7:16. Vean, San Juan 7:16. San Juan 7:16. Vamos a leer desde el versículo 15. Vean. San Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Vean, se maravillaban de nuestro Señor, ¿sí? Se maravillaban de nuestro Señor Jesucristo, su forma, su eficacia, ¿sí? Vean cómo dice en San Juan 7:15, cómo nos enseña, cómo dice el texto, cómo sabe sin haber estudiado, ¿no? Cómo tiene este conocimiento, ¿no? Ellos estaban sorprendidos la forma, ¿no? Los judíos se maravillaron, ¿cómo sabe letras, ¿no? ¿Cómo sabe él, ¿no? Ellos estaban sorprendidos, los judíos, ¿sí? Que Jesús, ¿no? Jesús estudió, ¿sí?
sin que ningún rabino renombrado le enseñara, le mostrara a nuestro Señor Jesucristo la palabra, ¿no? Ellos estaban sorprendidos, ¿no? Y cómo nuestro Señor Jesucristo enseñaba en el templo, ¿no? Él, él era capaz, él conocía, tenía un profundo conocimiento de las escrituras, tenía un profundo conocimiento. Por eso ellos se sorprendían, se maravillaban. ¿Cómo este sabe letras? ¿Cómo conoce tanto acerca de Dios? Y nosotros que estudiamos no comprendemos ciertas cuestiones, no comprendemos ciertas cosas. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús conocía la palabra del Señor, conocía Él, nuestro Señor Jesucristo conocía, ¿no? Por eso se sorprendían. ¿Cómo sabe este tantas letras? ¿Sí? ¿Cómo sabe Él? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Y es que el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras era de una forma sobrenatural. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento, ¿sí? Tenía un conocimiento profundo. Vamos a ponerla aquí. Tenía un conocimiento profundo, ¿sí? De las Escrituras. De las Escrituras. Por eso se sorprendía en su forma de enseñar. Era algo sobrenatural lo que él tenía, ese conocimiento, ¿no? Él no tuvo necesidad de haber estudiado en una de las escuelas famosas que había en Jerusalén. No, no tuvo necesidad, ya que sus enseñanzas, esto era lo que hacía la diferencia. Sus enseñanzas eran diferentes. Vean, sus enseñanzas eran diferentes. ¿Por qué eran diferentes sus enseñanzas? ¿Alguien sabe? Vean, hermanos, ¿por qué eran diferentes? En Mateo 23:3 nos da la respuesta. Vamos a Mateo 23:3. Por eso se sorprendían estos fariseos, estos escribas, se sorprendían. Mateo 23:23. Vean cómo dice. Vamos a ir a otra versión, esta versión. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Esto era lo que hacía la diferencia. Ellos no hacen lo que enseñan, ¿no? Esto es lo que no practicaban estos maestros de la ley. Eran muy religiosos los fariseos, los intérpretes, ¿no? Eran muy, muy religiosos, pero ellos no enseñaban, ¿no? Ellos no hacen lo que enseñan. No matarás, ellos mataban. ¿Sí? No robarás, ellos robaban. Por eso nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 23 los exhorta duramente, ¿no? Duramente los exhorta. Les empieza a decir que son generación de víboras, ¿sí? ¿Cómo escaparán del infierno? Les exhorta duramente, los acusa a los escribas, los acusa a los fariseos, ¿no? Aquí lo enseña, ¿no? En el Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos dos personajes, escribas y fariseos, los exhorta duramente, ¿no? Que Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos decían, pero no lo hacían. Eso es lo más peligroso. Y eso es lo que hoy en día hay en las iglesias, ¿no? Hay en las iglesias personas que, como leímos al inicio en 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, ¿no? Ellos dirán, hay que predicar la palabra, hay que orar, hay que buscar de Dios, pero ellos no lo hacen. Lo hace totalmente un escriba o un fariseo al decir esas palabras, ¿no? Por eso cuando se predica la palabra de Dios, el predicador o la persona que está enseñando debe estar consciente de lo que está diciendo, lo está haciendo, ¿no? Porque si no, como dice Santiago, se engañaría
a sí mismo, se estaría engañando a sí mismo, ¿no? Se estaría engañando a sí mismo. Por eso las enseñanzas de Jesús eran sorprendentes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús no era como estos líderes, ¿no? Estos líderes fueron formados por medio de personas, ¿sí? Personas rabínicas, maestros de la ley, ¿sí? Fueron enseñados por estas personas. Y nuestro Señor Jesús, Él fue enseñado directamente de su Padre. Por eso estamos viendo cómo vamos a conocer la doctrina. Ahorita vamos a ver, sabemos que en Dios no hay error. Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios real, ¿no? En Él no hay falla, no hay error. Dios es un Dios real. Y podemos observar, amados hermanos, que nuestro Señor Jesús, sus doctrinas, su enseñanza proviene de Dios, proviene del Padre, porque Él se lo reveló directamente, ¿no? Y estos escribas y estos fariseos, ellos no, ellos al contrario, empezaban a practicar, empezaban a hacer las tradiciones, las costumbres, algo que no estaba ya en la Torá, en la ley de Moisés, en el Tanaj, como se conoce, ¿no? Vean cómo dice en Marcos capítulo 7, ¿no? En Marcos capítulo 7 también nos enseña, ¿no? Cómo estas personas, ¿no? Dice, vean, el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos, Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Vean, de esta forma a Jesús lo atacaban, a sus discípulos, no andan conforme a las tradiciones. Jesús le responde en el 6 y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es la forma en la que estas personas, ¿sí?, enseñan. Por eso en la iglesia, en este tiempo en lo que estamos, hay personas que tratando de enseñar lo que dice la Biblia, pero a veces enseñan otras cosas que ya no están en la Biblia, ¿no? Ya no están en la Biblia, ¿sí? Y la Biblia acusa rotundamente esta práctica, esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, está nuestro Señor Jesús, les dice bien profetizó Isaías, el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, pues en vano me honran. Dice, enseñando como doctrina y mandamiento de hombre. Eso es lo peligroso, cuando tú traes una enseñanza, una doctrina tuya, no una doctrina, una doctrina que provenga del Señor, no, una doctrina de hombre, una enseñanza de hombre. Eso es lo más peligroso, ¿sí? Eso es lo más peligroso. Podemos observar, vean. Vamos a subrayar este punto. Vamos a subrayar este punto. Vean, vean hermanos. Dice el texto. Dice, pues en vano me honran con esas enseñanzas, con esas doctrinas, porque dejan el mandamiento de Dios. Eso es lo más importante. Ustedes dejan esto, lo más importante. El mandamiento de Dios. Sí, ustedes lo dejan, lo abandonan. El mandamiento de Dios lo abandonan. Sí, lo abandonan totalmente. Por esa razón, porque dejan el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y aquí están las tradiciones de los hombres, vean. Estas son las tradiciones de los hombres, vean. Vamos a subrayar esta parte. Estas son las tradiciones. Dejan el mandamiento de Dios, lo más importante, que es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y se aferran a las tradiciones de los hombres, cosas extras bíblicas. Por ejemplo, los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los jarros, perdón, y de los vasos de beber. Hacéis otras cosas semejantes. Dejas lo más importante. ¿Sí? Así nos enseña la palabra del Señor. Por esa razón, la enseñanza que Jesús trae era sorprendente, porque no provenía de sí mismo, provenía del Padre. Por eso estamos observando nosotros. ¿Cómo saber? ¿Sí? Como dice aquí en la diapositiva, estamos observando cómo conocer la verdadera doctrina. ¿Cómo la vamos a conocer? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. ¿Cómo la vamos a conocer nosotros?
¿sí? Nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿tú cómo vas a conocer la verdadera doctrina, si proviene de Dios o no? ¿Sí? ¿Cómo la vas a conocer? Bueno, ahorita Jesús nos va a enseñar a través de la misma palabra, a través de sus enseñanzas. Vamos a ir aprendiendo. Por esa razón, ¿cómo conocer la verdadera doctrina? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo conocer la verdadera doctrina? ¿Cómo conocer la verdadera doctrina, no? Eso es lo que vamos a observar ahorita, ¿sí? Por eso vamos a San Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Vamos a anotar este pasaje. El origen. ¿Sí? ¿Cómo conocer la verdadera doctrina? ¿Sí? Y para esto es su origen. Su origen, ¿de dónde proviene? Bueno, ¿de dónde proviene? Por ejemplo, tenemos un primer pasaje, San Juan 7:16. Mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, la enseñanza de Jesús radica en su fuente, es decir, se origina en Dios el Padre. La enseñanza que Jesús trajo, ¿sí? Se origina en Dios el Padre, ¿sí? Su origen proviene vamos a ponerla aquí, del Padre. O sea, Dios envió a su Hijo, ¿no? Dios envió a su Hijo y su enseñanza, su doctrina proviene del Padre, ¿sí? Proviene de ahí, su origen. El origen de la doctrina proviene del Padre, ¿no? No de Jesús mismo, no de su voluntad, ¿no? Sino del Padre. Y vean cómo vamos a poner, a partir de aquí, vamos a poner unos pasajes que testifican que la enseñanza de nuestro Señor Jesús proviene del Padre, ¿sí? Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver cómo dice San Juan 8, 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo. Vean cómo dice el texto. Sí, vean cómo enseña la palabra de Dios. Pero el que me envió es verdadero, o sea, Dios es verdad. Él existe, Él es real. ¿Sí? Porque el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Cuando dice mundo se refiere a las personas que habitan, ¿no? A las personas que habitan ahí. Entonces, el Padre fue el que lo envió, está diciendo. El que me envió es verdadero, es real. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ahí podemos observar. Entonces ya tenemos otro pasaje, San Juan capítulo 8, versículo 26. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a San Juan 8, 40. Vean, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Vean, he oído de Dios. Entonces, cuando tú escuches a alguien, la doctrina que tú estés escuchando debe provenir de Dios, de la fuente de inspiración de la palabra del Señor. ¿Sí? De la palabra del Señor. Jesús dice, la cual he oído de Dios. ¿Sí? Lo que yo hablo, lo escuché de Dios, de mi Padre. Y yo se los enseño a ustedes, ¿no? Esa es la fuente, se origina en Dios. Entonces, cuando tú escuches a un creyente, a una persona, estar predicando acerca de la palabra de Dios, su fuente, ¿sí? Se origina o debe originarse en la palabra, ¿sí? En la palabra que tenemos escrita, ¿no? Entonces ya tenemos otro pasaje, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 40. Ya tenemos otro pasaje. Sí, vamos a ver otro pasaje. San Juan capítulo 8, versículo... San Juan, estas dos.
San Juan 8, 46 y 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Sí? Si Jesús viene enseñando que su fuente de inspiración, la verdad de Dios, ¿sí?, proviene del Padre, la enseñanza que Él está enseñando proviene del Padre, ¿por qué no me creen? Y el 47 lo revela. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿sí? Entonces, alguien que no es de Dios no va a estar de acuerdo cuando un predicador, alguien está exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo, no la va a querer escuchar porque le aburre, sus oídos tienen comezón mejor de oír otras cosas, pero la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, no van a querer hacerlo, ¿no? Y la doctrina, la enseñanza que se enseña, ¿sí?, domingo tras domingo, entre semana, la enseñanza proviene y su origen está en Dios, ¿sí?, a través de la palabra que nosotros tenemos, hermanos. Por esa razón, hermanos, si tú quieres conocer la verdadera doctrina, su origen proviene de la palabra, ¿sí? No mi conclusión, no mi opinión, no lo que yo pienso, no, lo que dice la palabra. Eso es lo más importante, lo más relevante es que nosotros pongamos atención, pongamos dedicación a llevar este mensaje a todas las personas. Lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ¿sí? Pero a veces se nos hace más fácil enseñar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo escucho, lo que yo veo. A veces estamos acostumbrados a que se va pasando de generación en generación. Escuchamos a un predicador que dijo algo y ya lo transmitimos y no venimos a la palabra de Dios. Eso es lo más peligroso, ¿sí? No venir a la palabra del Señor, no venir. Eso es lo más peligroso y lo más triste también, porque quiere decir que nosotros no nos basamos en la palabra del Señor, ¿no? El origen proviene de la palabra de Dios. Por esa razón debemos estudiar y debemos analizar lo que dice la palabra del Señor, hermanos, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a ver otro pasaje, San Juan 12, San Juan capítulo 12. Estamos analizando que el origen de donde proviene la doctrina que nuestro Señor Jesús enseñó proviene de Dios, ¿sí? Proviene del Padre. San Juan 12, 49. Y aquí no nos va a aclarar más bien en este pasaje. Para los que tienen duda, para los que piensan que Jesús hablaba por sí mismo. No, Él nunca habló por sí mismo. San Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está claramente, ¿sí? Ahí está claramente. Como dicen en la escuela, facilito, ¿no? Está facilito esto. Ahí dice la palabra de Dios. Solamente es leer la palabra de Dios. Lectura simple, sin interpretación, lectura simple. Ahí dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuevamente, vuelve a rectificar, nuevamente, vuelve a decir que lo que Él ha enseñado, la doctrina que Él ha enseñado, no la habla por su propia cuenta. No la habla por su propia cuenta. ¿Sí? No, lo que el Padre le mostró, lo que escuchó del Padre, Él eso vino a enseñar, eso vino a esclarecer nuestro entendimiento, ¿no? No como los fariseos, no como los escribas, que ellos enseñaban doctrina de hombre. Y muchas veces en las iglesias hay mucha doctrina de hombre sin fundamento bíblico. Es lo más peligroso, no tener un fundamento bíblico, no tener un fundamento acerca de las escrituras, ¿no? Eso es lo más peligroso. Por esa razón necesitamos mucha disciplina en la palabra del Señor. Mucha disciplina necesitamos nosotros como creyentes. Mucha disciplina, ¿no? Mucha disciplina nosotros necesitamos, ¿no? Por eso podemos ver, ¿no? Aquel que me envió,
En San Juan 7:16, el conocimiento de Jesús se originaba en Dios el Padre. Es muy diferente a los rabinos que lo recibían de fuentes humanas. Por eso Jesús, ahí en Marcos capítulo 7, nos enseña que sus enseñanzas son doctrinas de hombre, porque sus fuentes son humanas nada más. ¿Sí? Y hoy en día también en las iglesias hay enseñanzas de fuentes humanas, porque tal predicador lo dijo, hay que creerlo. No, hay que ir a la palabra de Dios, hay que meditar en la palabra de Dios, porque si no vas a ser burlado, ¿sí? Vas a ser llevado por vientos de doctrina, vas a ser como niños fluctuantes, como un niño en Cristo, llevado de aquí para allá. Mejor vea la escritura como los hermanos de Berea. ¿Sí? Por ejemplo, vean, en Gálatas 1:12, ¿cómo nos enseña? Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí podemos ver cómo Dios le reveló al apóstol Pablo. Pablo no fue a consultar inmediatamente a Pedro, ¿no? No fue inmediatamente a consultar a los apóstoles que le enseñaran o le mostraran el camino, no. No fue a eso. Le reveló nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, cuando dice el texto, aquí dice, Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Ahí podemos saber, ahí podemos observar. Los rabinos o los judíos están acostumbrados a que ellos sean enseñados, ¿sí? O sus fuentes sean humanas, ¿no? La autoridad humana en los escribas, ellos tenían su autoridad humana, provenía de los escribas. Los escribas citaban a otros para establecer la autoridad de sus propias enseñanzas, ¿no? Para que una enseñanza de los escribas o de los fariseos fuera verdad, ellos mismos, amados hermanos, ellos mismos consultaban a otras fuentes humanas. No iban a Dios, no iban a Dios, no iban a Dios. Y la autoridad de Jesús, por ejemplo, vemos que provenía, él tenía una autoridad. ¿Por qué? Porque provenía, sus enseñanzas provenía del Padre, ¿sí? Por eso él tenía una autoridad en sus enseñanzas. Por eso se sorprendía, ¿no? Se sorprendían estas personas, cómo es que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad, no como la de los escribas, porque ellos decían y no hacen, y Jesús decía y lo hacía, la enseñanza. Sí, por ejemplo, en Mateo 7:28, Mateo 7:28 también nos enseña, vean hermanos, Mateo 7:28 y 29. Cuando cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como la de los escribas. Estos personajes no tenían autoridad. Jesús sí tenía autoridad, porque su fuente sí radicaba en Dios el Padre. Lo que escuchaba del Padre, eso enseñaba, ¿sí? Lo que escuchaba el Padre, eso enseñaba, eso testificaba, eso enseñaba al mundo, lo que vio, lo que escuchó. Y sin embargo, los escribas o los fariseos, sus fuentes eran humanas, ¿sí? Entre ellos mismos formaban enseñanzas. Y no estamos lejos hoy. Hoy igual, dentro del cristianismo, dentro de los cristianos, del círculo cristiano, igual. Las enseñanzas están basadas, amados hermanos, están basadas. No, porque tal predicador que vino de tal lugar trajo esta enseñanza. Hay que creerla, ¿sí? Y no citan ningún pasaje, ¿no? Hay que ir a las escrituras como los hermanos de Berea, ¿no? Así como los de Tesalónica, que también escudriñaban también. Hay que ser hermanos que nos fascine leer la palabra de Dios, nos guste leer la palabra de Dios, que tengamos un cuaderno donde vayamos haciendo anotaciones, donde vayamos apuntando, ¿no? Pero la autoridad de Jesús provenía de él, ¿sí? Porque esa autoridad que provenía de él, su fuente radicaba, su enseñanza radicaba en el Padre. Por tanto, lo podía hablar con toda autoridad Jesús. Por eso hablaba con toda autoridad. Sin embargo, los escribas no hacían eso, no hacían eso, ¿no? No hacían eso, no hacían eso. Ahora, el versículo 17. Vamos a San Juan. San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7,
versículo 17, vamos, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, amado hermano, sí. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios van a conocer o conocerán la doctrina de Dios. Y esto es mediante el ministerio del Espíritu Santo, amados hermanos. El Espíritu Santo es el que nos va a ir enseñando, nos va a ir revelando a nosotros, ¿no? Ahí tenemos San Juan 16:13. La misma escritura nos enseña en San Juan 16:13, ¿no? La misma escritura nos enseña en San Juan 16:13 que nosotros, ¿sí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el agente personal que iba a ser encargado y es encargado de enseñarnos la verdad de Dios. Por esa razón, nosotros no tenemos necesidad. Por ejemplo, hay un movimiento que se llama los testigos de Jehová, ¿no? Ellos no pueden interpretar las escrituras, ¿no? Ellos están basados con un manual. Ellos necesitan la atalaya, necesitan su revista para poder interpretar la escritura, y eso es un error. El mismo Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros, ¿no? Es el Espíritu Santo. Por ejemplo, vean, en Primera de Juan 2:20, vean cómo nos enseña. Primera de Juan 2:20, vean. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. El 27 dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos muestra todas las cosas, ¿no? Todas las cosas. Por eso, amados hermanos, nosotros como creyentes necesitamos el Espíritu Santo, el cual nos enseña, nos guía, nos enseña todas las cosas, amados hermanos. Por esa razón es importante que nosotros estudiemos teología, la teología bíblica, ¿sí? Para que nosotros aprendamos, ¿no? Fíjense, y en San Juan 7:18, San Juan 7:18, en San Juan 7:18 vamos a leer este último versículo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia, ¿no? El que habla por su propia cuenta, aquellos que traen enseñanzas de hombre, buscan su propia gloria, como los fariseos y los escribas. Ellos amaban sentarse en los primeros asientos, en la cátedra de Moisés. Buscaban su propia gloria, pero no buscaban la gloria del que los envió, no buscaban la gloria de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia, amados hermanos. Esa es la diferencia. Por esa razón, a diferente de otros salvadores y eres mesiánicos que actúan conforme a sus propios intereses, ¿sí? Por esa razón en 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos. El texto dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios hablamos en Cristo. Así es, amados hermanos, la fuente de la sana doctrina, para si tú quieres conocer la verdadera doctrina, haz la voluntad de Dios, ¿sí? Haz la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios, ¿sí? Haz la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vayan a San Juan 6:40. San Juan 6:40, vean San Juan 6:40. Con este pasaje vamos a terminar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, y va a tener vida eterna, y va a ser resucitado en el día posterior. Bien, hermanos. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes debemos estudiar la palabra de Dios, su importancia, ¿no? Debemos escudriñar cada día la palabra de Dios, ¿sí? Debemos examinar
todo tiempo la lectura. Debemos estar atentos en la palabra del Señor, ya que la teología es el estudio de Dios, es el estudio de la palabra del Señor, ¿no? Para que nosotros no seamos confundidos, no seamos desviados. Y debemos de tener disciplina en las escrituras, ¿no? Debe haber un esfuerzo en nosotros, ¿no? Para que nosotros ahora sí conozcamos la verdadera doctrina y observamos que la doctrina se radica o su origen está en Dios, ¿sí? En Dios. Estudiemos, amados hermanos, la teología de las escrituras, ¿no? Para no ser engañados, ¿sí? Después vamos a ver con la ayuda del Señor. La iglesia debe estudiar teología. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver estos 4 puntos con la ayuda del Señor. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste poder compartir tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Gracias, mi Señor. Bendiga a cada hermana y cada hermano. Aquellos que predican tu palabra en diferentes lugares, bendícelos y provéeles para sus necesidades. Gracias, Señor, que esta enseñanza quede escrita en las tablas de nuestros corazones. Amén.